Muchísimas gracias, María. Tenemos una suficientemente nutrida cantidad de preguntas. Yo quisiera simplemente decirles que fíjense que se ha planteado aquí, lo ha hecho la profesora Durán, la internacionalización, mejor dicho, la multiculturalidad, el futuro del mestizaje, que doña Isabel Tocino ha planteado ha lanzado un mensaje muy concreto que ha despertado una gran cantidad de preguntas que ahora empezarán a salir, que ha dicho, se puede sintetizar diciendo que ha dicho que es el momento de las mujeres. Pedro Núñez Morgade ha hecho hincapié en la educación, fundamentalmente. Ha lanzado una idea también importante acerca de la preservación, incluso legislativa, de la presencia de la madre junto al hijo pequeño, que es un tema pues muy importante. Nieves Alarcón, yo creo que nos ha dejado clarísimos la trascendencia que tiene la organización de toda nuestra vida, los horarios evidentemente condicionan las cosas. Y María pues ha dejado también muy claro la importancia que tiene la política legislativa, porque no olvidemos que después las leyes son las que acaban configurando la estructura en la que nos movemos. Hay dos preguntas generales que me resisto a la tentación de hacerlas las primeras, porque si las hago las primeras están dirigidas a todos, no avanzaríamos, no haríamos las siguientes. Por tanto, espero tenerlas porque quiero hacerlas, son muy importantes. Entonces, empezaríamos también en esta dirección. Se admite la posibilidad de interlocución entre nosotros con intervenciones. Eso sí, ahora pido por favor que las intervenciones sean no ya limitadas como hemos tenido la primera, sino puntuales. Es decir, que sean como una frase, como esto que nos grababan antes los de la televisión. Hay tres para María Ángeles Durán. Una que no está dedicada a esta general, pero yo creo que es ella la que puede contestarla, que dice: ¿se podría hablar de una familia globalizada? Sigue, cada vez más frecuente que los hijos se marchen al extranjero en busca de oportunidades laborales en detrimento de la familia tradicional. Yo creo que vamos a ir contestándola sobre la marcha. Es decir, que María Ángeles, cuando quieras. Es decir, ¿se puede hablar de familia globalizada? Todo globalizado, la familia y cualquier cosa. Ahora, si por eso es lo que se quiere decir es que hay una sola forma de familia, no. O sea, tenemos familias que están vinculadas con otras familias, que están viendo la televisión y tomando modelos de otros países. En ese sentido sí está globalizada. La tecnología, por ejemplo, farmacéutica, en relación con el control de natalidad, está globalizada. Bueno, en ese sentido sí. En el sentido de que sean parecidas las familias de aquí y de allá, no. Hay familias absolutamente distintas. Las que dicen como media de país. Por ejemplo, he estado viendo datos de Naciones Unidas. Hay países donde los hombres de 35 o 45 años dicen que su ideal número de hijos, ¿saben cuánto es? 12. 12 hijos como número ideal de hijos. Entonces, bueno, pues eso es así en algunos sitios. Y en otros países el número ideal de hijos no llega a 2. Entonces, no estamos hablando del mismo tipo de familia, todavía hay muchos tipos de familia, que dependen de factores económicos, culturales, religiosos, la edad que se tenga, el nivel de estudios, todas las cosas. Otra cuestión. También, gracias por la concisión de la respuesta y también en el mismo orden. Te preguntan, dice, a menos familia, más Estado. Es una afirmación que hace el que pregunta. Este es un problema compartido por casi todos los países desarrollados. El gran reto del estado del bienestar es el envejecimiento. ¿Qué estudios o qué medidas políticas sugiere? Claro, te preguntan algo de premio Nobel. Le doy las gracias a quien me haya ofrecido que me esté hablando una vida, ¿no? Porque es para estar una vida hablando. A más familia, menos Estado, o al revés, a menos familia, más Estado. Pues he estado estos días precisamente viendo todas las encuestas en que aparece la palabra familia del Centro de Investigaciones Sociológicas. Y resulta que la familia se supone que tiene que esperar del Estado todas las soluciones a sus problemas. Si se dice, ¿quién tiene que ocuparse de los discapacitados? El 80%, el Estado. ¿Quién tiene que ocuparse de que haya guarderías o sitios para los niños? El Estado. Las familias españolas
para resolverles los problemas están pensando básicamente en que se los resuelva el Estado. Pero el Estado no tiene dinero propio, solamente tiene el dinero que ponemos los ciudadanos o con la seguridad social o con los impuestos. Y yo estoy convencida de que el partido que suba mucho los impuestos, aunque sea para producir lo que necesitan las familias, va a perder las elecciones. Entonces ahí tenemos un círculo vicioso muy difícil. Las familias piden más servicios. Que los gestione o no el Estado ya es una cosa distinta, pero que no los paguen directamente de su bolsillo. Eso es lo que dicen todas las encuestas de opinión y además desde hace muchos años es muy, muy, muy consistente. Ahora, ¿de dónde lo va a sacar el Estado? ¿Quién lo va a pagar? Y vuelvo a lo mismo que yo les decía terminando mi intervención. Vamos a necesitar más servicios. ¿De dónde sacamos para ayudar a las familias a que vivan con un nivel de calidad más o menos razonable? Que, por cierto, a estos días, no sé si lo han escuchado, yo por lo menos debe ser que en mi casa se pone mucho esa radio, pero ponen la radio e inmediatamente oigo decir un eslogan publicitario que dice: cómo me gusta mi trabajo, pero cuando llego a casa empiezo la segunda jornada. ¿No lo han oído? Bueno, pues fondos europeos que lo están pagando. Es que la mayor parte de las mujeres cuando llegan a casa empiezan la segunda jornada y eso realmente es un problema grave al que tenemos que poder. Ahora, ¿quién va a pagar que cuando llegue a casa no empiece su segunda jornada? ¿Es que le van a haber dado servicios públicos? Estamos reduciéndolos. ¿Es que el marido o los hijos van a compartir? Por ahora no han cambiado mucho, un poquito, pero para jugar mayormente. ¿Lo van a poner las empresas diciendo menos beneficios a cambio de empleados más contentos? Aún hay dos preguntas para ti, María Ángeles. Estas son más facilitas de contestar. Dice, hay un dato impactante en el estudio presentado, dice el preguntante. Uno de cada 3 ciudadanos dice estar ayudando a familiares o personas cercanas afectadas por la crisis y el paro, dándoles sobre todo dinero e incluso comida, son los datos del estudio. ¿Es esta la explicación de que un país con un 26% de tasa de paro mantengamos la paz social en las calles? La respuesta es facilísima y también agradezco mucho a quien la haya hecho. Sí, sí y sí. Muy bien, muy bien. Y la última, por el momento. Algunos ponentes han hablado de crisis de valores. ¿Cree usted, la pregunta está dirigida a ti, ¿cree usted que la novedad española ha relajado, la sociedad española, es que a veces la letra es un poco difícil, la sociedad española ha relajado sus valores sociales en los últimos años? Es una pregunta incómoda y agradezco también al que la haya hecho porque a lo mejor no coincido plenamente con lo que han dicho algunos de mis compañeros de intervención. Por ejemplo, cuando se habla de que ahora los padres, los abuelos están haciendo el papel de los padres, creo que es cierto, pero es que la familia española tradicional, a que algunas personas, y no son los ponentes evidentemente, parecen echar mucho de menos, tenía gran cantidad de horas de madre y poquísimas horas de padre. O sea, era la familia con menos padre disponible de todos los modelos europeos. ¿Qué es lo que queremos decir? Necesitamos otro seminario únicamente para ponernos de acuerdo en qué queremos decir valores. Yo creo que en muchas cosas la familia hoy y la sociedad española hoy tiene muchos mejores valores que los que tenía cuando yo era niña. Es más abierta, creo que es más honrada, fíjense, a pesar de todos los problemas de la corrupción que tenemos. Es, por ejemplo, disiento, no es que disienta de Nieves, ni mucho menos, pero disiento, por ejemplo, de que siempre tengamos que decir que somos menos productivos. Todas las encuestas de las fundaciones europeas que estudian felicidad dicen que España está en un lugar óptimo. ¿Y por qué lo está? Porque somos generosos para repartir nuestro tiempo tomándonos una cerveza o escuchando en la cola del pan, si es que ahora se hace cola en el pan, lo que dice el vecino. Regalamos el tiempo al de al lado. Somos en muchas cosas una sociedad muy generosa y en las encuestas dice que somos además más felices que los alemanes y que los noruegos y que los suecos. Entonces, no tiremos haciendo reformas, no tiremos al bebé con el agua del baño, ¿no? O sea, ¿cómo? Claro, no es fácil, pero ¿cómo vamos a mantener ese equilibrio de, por una parte, ser más eficaces y ganar más dinero y competir y competir y competir y competir, y al mismo tiempo mantener ese inmenso valor que tenemos, que es que somos un pueblo, un país amistoso en el que perdemos el tiempo con el de al lado porque tenemos la generosidad de regalárselo y disfrutarlo nosotros mismos, que somos así.
Bueno, dicho de otra manera, yo prefiero ser española que noruega, ¿eh? Bueno, doña Isabel Tocino tiene una nutrida cantidad de preguntas. Lo mismo, a lo mejor, si no. No te creas, no, hay bastante. Te pongo la primera, la que quizás no llegó a la primera, pero la que quizás puede ser más impactante. Dice, ¿qué grado de responsabilidad tiene la propia mujer en la falta de participación del hombre en la vida familiar? Pues qué voy a decir, total. Por eso he dicho, empiezan las madres, siguen las mujeres, lo hacen las hermanas, y entonces ahí está la situación. Es decir, si cuando tienes, yo te digo, un hijo y 6 hijas, por lo tanto he ejercitado eso de la igualdad de siempre. Los hombres ya nacen con esa picaresca particular. Yo me acuerdo que les ponía encargos a todos mis hijos. El día que te tocaba, uy, eso soy yo, perdón, limpiar los zapatos a mi hijo, muy listo él, hacía un pringue, como diciendo, si es que no sé, pues claro, hubo que enseñarle, porque la primera tesis es, como yo no sé, que lo haga mi hermana la siguiente, que pase. Entonces, la disciplina de las madres, la disciplina de las suegras. Yo me casé con un hijo único y a la antigua usanza, con lo cual 40 años de matrimonio, bastante conseguido, como él dice ser señor de Tocino, que no está mal, pero la verdad es que es muy complicado que los hombres de otra generación quieran meterse ahí. Por tanto, la responsabilidad, las mujeres. Por eso yo cuando digo tantas manifestaciones, pero si la primera manifestación empieza en casa. Si tú de tu marido, de tu pareja, de como lo queramos llamar, consigues cosas, yo me sentía orgullosísima cuando ya mamá está cansada. Bueno, ese día me parecía que había triunfado yo, era el expediente más complicado que había resuelto ese día. Cuando mamá podía llegar a casa y estaba cansada, no tenía que hacer además los deberes y no sé qué, porque papá hacía. Entonces, poco a poco se consiguen esas cuestiones. Si tú en tu casa has conseguido esa conciliación, sales mucho más programada, mucho más organizada, aunque has hecho un uso mucho más eficiente del trabajo, y tienes mucha más fuerza para cuando llegas al trabajo plantar cara, sin miedo. Porque yo no sé, en la época de nuestras madres, que además cuando se casaban, en la época de Franco, aunque estuvieran trabajando, tenían que dejar de trabajar. Esto era así. Yo lo vi por mi madre. Entonces, esto ya no pasa. Entonces, como la mujer cada vez quiere trabajar más, porque 2 sueldos, la independencia de la mujer es muy importante, su cabeza tiene que seguir desarrollando, no porque se case ya va a vivir de, pues entonces yo creo que con esa libertad de movimientos que tienes y que tú has conciliado en tu casa, llegas al trabajo y no pasas ni una, porque no tienes miedo a que te despidan. O sea que toda la responsabilidad en las mujeres, aunque no sea políticamente correcto decirlo. Hay otra pregunta que incide en cierta medida en este tema, pero la hace una mujer, Lidia, pero vista desde otro punto de vista. Dice, por mi experiencia, los enemigos de las mujeres son las propias mujeres. Las peores jefas que he tenido para conciliar eran mujeres directivas. ¿Por qué? Hacen pagar a las demás lo que sufrieron ellas y con creces. ¿Por qué? Gracias. Esto es como los tribunales de las oposiciones, que yo digo, pero te sientas en un tribunal y le achicharras vivo al que se está examinando, pero se te ha olvidado que antes de ayer eras tú el que estabas al otro lado de la mesa. Esto puede pasar un poco. Y mucho lo que se decía, el efecto de la mujer tapón. Yo he llegado, como llegue otra, va a competir conmigo. Entonces te sientas ya como diciendo aquí de reina madre. Yo no pienso que las mujeres tenemos que ser así de egoístas, al contrario, como nos ha costado llegar, tenemos que dar oportunidades a cuantas más mejor. Y por eso yo he hablado y me he dirigido muchísimo a la mujer directiva, porque aunque hay que intentar conciliar desde abajo y la que tenga más dificultades, que tenga más ayudas, la responsabilidad fundamental es, como yo digo, a las que somos privilegiadas, porque hemos tenido formación, porque hemos tenido unos padres, en mi época no se llevaba esa cultura. Todo lo que te has dicho de las leyes, sois mucho más jóvenes que yo cuando le cuento a mis hijas que no podía ser juez, que no podía ser abogado del Estado, que no hice una oposición más que la de la universidad, porque en aquel entonces yo quería ser diplomático, he conseguido que sea mi hija mayor, no he conseguido, vocacionalmente ha sido. Pero quiero decir, no fui diplomático porque yo, entonces, novio francés, me casaba con un francés, estoy hablando antes de la reforma del 75, porque yo estoy antes de la del 80 por edad, y perdía mi nacionalidad y adquiría la de mi marido. O sea, esto no es hablar de las antípodas, esto me ha pasado a mí. Entonces, cuando tú te das cuenta que ya has sido una privilegiada, porque en ese ambiente pudiste estudiar, pudiste viajar al extranjero, pudiste aprender idiomas, a veces de au pair, o sea, no fui a Eton, pero ibas a trabajar de au pair y fenomenal, y me pareció estupendo. Eran otros tiempos, abrías camino,
yo creo que ahora tenemos una responsabilidad enorme de dar posibilidades a las que todavía no han tenido. Pero las que están ahí, en vez de seguirse quejando y hablar, de verdad os lo digo, no porque esté consejos de administración, no sigamos hablando del 40% de las cuotas. Bienvenidos sean todas las medidas que queramos, pero no nos obsesionemos con un tema que mientras tanto los hombres siguen en los círculos de poder manejando ellos todo. Ah, no, esta ya se entretienen aquí. El Instituto de la Mujer para ellas, las cuotas, el techo de cristal. No, cuando una mujer es directiva y ha llegado a un puesto, tiene una responsabilidad total de pensar que tiene que dar la cara y no tragar todo lo que la digan, porque no la van a despedir. Y si la despiden, hoy hay procedimientos para defenderse y ganar. Tú querías hacer una pequeña postilla puntual. Pequeñísima. La lucha se mantiene unas veces en un plano corto y otras veces en un plano grande. La que pelee en un plano muy corto lo tiene mucho más crudo, pero hay asociaciones y hay entidades e instituciones, como por ejemplo el Instituto de la Mujer, que yo creo que son esenciales hoy. Entonces, puede que en un caso concreto, y hasta muchos casos, no haya ninguna solidaridad en una mujer concreta, pero yo creo que está loca la que prescinda de la ayuda y de la fuerza social que tiene el cambio organizado. O sea, no pelees sola. Siempre que puedas, pelea en conjunto. Y eso se lo digo a una mujer y a un tranviario. O sea, a todo el mundo, no pelees solo. Seguimos, que hay muchas más. La situación no es optimista ni pesimista también para doña Isabel Tocino. Los datos son los datos. Lo preocupante es que los que tienen que tomar decisiones, los políticos, no hagan nada. ¿Por qué hay tanto político que no aborda las soluciones? Esta es como la pregunta a María Ángeles acerca de cómo resolver el mundo. Yo, la verdad es que quizá me ha ido menos mal en la vida porque no he sido derrotista. Yo pienso mucho en la persona individual. Se habla mucho hoy en día de responsabilidad social corporativa, que es importantísima. Pero si no hay responsabilidad individual, si tú sales de tu casa pidiéndole, como decías antes tú, a de la familia, el 100% me lo tiene que dar el Estado. Vamos a ver. O sea, los políticos, tal. No porque yo quiera defender a los políticos, que he estado 16 años, bueno, qué pesada estoy, trabajando en política, pero no siempre es tan fácil. Y a lo mejor muchos están aquí, o los que hacen la pregunta pueden llegar a políticos, no siempre es tan fácil de la noche a la mañana cambiar estructuras. Uno puede intentarlo, pero no es tan fácil. Yo creo que hay unos medios también limitados y luego en una democracia se ve que hay la posibilidad, hoy gobierna este partido, mañana gobierna este otro. Hay muchas cosas en las que estamos ya en un carril dentro de la Unión Europea, con la que no puede haber grandes diferencias. Hablamos de directivas comunitarias, de derecho comunitario, que tienes que aplicar aquí en España primero que el derecho nacional. Entonces hay ya una serie de límites, pero dentro de eso yo vuelvo a apelar a la responsabilidad individual. Si eres político, lo mejor. No se pueden imaginar el sentido. A mí, como me educaron muchísimo en la libertad, pero en la libertad responsable, yo no tenía que venir a tal hora o a la otra. Yo con mis hijos he hecho lo mismo, pero tenían que saber qué hacían, qué estaban, qué tal, y que se pusieran como un esfuerzo ellos. Voy a llegar 10 minutos antes. Es decir, ejercitar un poco la fuerza de voluntad, no dejarte llevar por la corriente. Ah, es que todos llegan a las 6 de la mañana. Y como eso en todas las cosas. Si eres político, sentido de responsabilidad. Y se siente muchísimo cuando tienes las máximas responsabilidades y te sientas en una mesa de Consejo de Ministros que sabes que el BOE cambia la vida de mucha gente. Eso hay que pensarlo, hay que estudiarse muchas cosas, hay que profundizar. Y créanme, de cualquier partido político, yo no creo que la gente quiere ni favorecerse a sí mismo como político ni perjudicar a los demás. Por tanto, no soy tan pesimista que por qué los políticos no hacen. Creo que todos, unos más acertados, otros menos, según la ideología política nos gustará más, nos gustará menos, pero creo que todo el que tiene una responsabilidad la ejerce con el interés general, sobre todo cuando estás en la política. Iniciamos ya la recta de salida. Hay otra pregunta que está dirigida a ti, aunque también a lo mejor Nieves puede contestar algo. Dice, ¿qué solución podéis darnos a las personas con horarios laborales fuera de los horarios normales? Por ejemplo, los autónomos, que no podemos tener vacaciones, dedicación a las familias, enfermedad, etcétera, etcétera. Está dirigida a ti, pero si tú la quieres complementar brevemente también. Desde luego es muy complicado, como otra escala también el superdirectivo. Antes estaba hablando, y yo no es que discrepe contigo en tema del horario
de que nos falta una hora y tal. Perdóname, no me lo he estudiado mucho, pero no acabo de verle la diferencia, quizá porque he trabajado mucho en la globalización. Entonces, a mí me va a dar igual que me concilien con Gran Bretaña y con Portugal, y me desconcilian con Alemania, con China, donde también trabajamos, con Estados Unidos. Es decir, para eso están las tecnologías también hoy en día. O sea que hay muchas cosas de los horarios que yo comparto plenamente. Un autónomo pues tiene que ser también disciplinado él consigo mismo. Igual que te dicen, deja el email, pues tiene... Y me tienen que quitar esta bomba de relojería que tengo aquí porque... Es que perdón. Es muy importante utilizar las tecnologías que hay hoy en día, saber delegar y decir, hasta aquí he llegado. Y no se va a caer el mercado porque de repente, y más si eres autónomo, te reorganices. Yo no era autónoma como empresaria, pero era autónoma en mis horarios y entonces sabía que tenía que ejercer como esposa y como madre, como cualquier otra cuando llegaba a casa. Eso sí, a la 1 de la mañana no me quedaba más remedio que estudiarme los temas, prepararme las cosas, porque a la mañana siguiente tenía que hablar y no podía decir que es que mi marido me dijo y es que mis hijos me pidieron. Entonces, el autónomo tiene que disciplinarse también y saber que puede haber una temporada agobiadísima, donde no ve la luz del sol ni la noche, porque empalma todo, pero que hay que tener unos fines de semana, hay que tener hasta para que su propia empresa tenga un poco más de estrategia, como decía María Ángeles antes, más a largo plazo y más globalizada. Las tres últimas preguntas, hay una que es una pequeña bomba de relojería y hay otras dos ya muy concretitas. Una, me temo que no tiene nada que ver con el objeto del coloquio, pero por supuesto yo no voy a censurarla, ni mucho menos. Determinados sectores de la Administración están claramente feminizados desde hace ya algún tiempo. Sin embargo, no se aprecian cambios de comportamiento. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, si había más funcionarios que funcionarias, irán jubilándose paulatinamente y ojalá en el nuevo proceso haya más funcionarias que funcionarios, porque no les vamos a mandar a su casa, ¿no? El funcionario es vitalicio. Pero en cuanto a comportamientos, a mí me preocupa muchísimo más, por ejemplo, que no acaben de entregarse en las tecnologías. O sea, yo dejé la política cuando descubrí que había un campo en las tecnologías que digo, ¿qué hacemos los políticos sin dar este servicio a los ciudadanos? Y me fui a trabajar en una empresa de tecnologías. Ese fue mi paso de la política al sector privado, después de 16 años. Y entonces me enganché muchísimo. Y es que entonces me preocupa mucho más eso que la feminización, porque en la administración hay unos horarios, tampoco podemos quejarnos tanto, porque también las tardes hay muchos funcionarios que no trabajan por la tarde, o sea que yo creo que no tengo nada contra los funcionarios, porque no dejo de ser funcionaria en el Ministerio de Educación, pero la verdad es que creo que precisamente el funcionario tiene muchas más facilidades. Yo por lo menos cuando estaba en el Ministerio, 14.000 funcionarios que tenía, era bastante más llevadera la conciliación que la que podía tener los directores generales o gente que tiene otras responsabilidades, ¿eh? Ahora, puestos a quejarnos, pues el español es muy dado a decir qué horror, qué mal, como en este país. A mí ahí no me van a encontrar. Si el español de orden de edición es esta, entonces yo sí que soy sueca, no me quejo. Me encanta este país y me pasa como a ti, que estoy tan orgullosa de ser española que lo vengo diciendo, pero desde que tengo uso de razón me siento orgullosísima. Y cuanto más viajo, más quiero como Ete, mi casa y volver a casa. Esta, como decía antes, es una pregunta que no tiene nada que ver con el coloquio que estamos desarrollando esta tarde, pero por eso o la contestas o la eludimos o lo que queráis. Dice, ¿cómo es posible que por matar o dañar a una especie protegida, el lagarto de pecho amarillo, por ejemplo, te puedan llevar a la cárcel y por abortar a los 14 primeros días no pase nada? Bueno, vamos a ver, yo no sé si efectivamente se lleva a la cárcel alguna persona porque mate un lagarto, ¿eh? Yo fui ministra de Medio Ambiente, me tocó una vez llevar el agua hasta Toledo, donde yo era diputada y ministra de Medio Ambiente, ¿eh? Y me acuerdo que acabé llevando la obra utilizando la Guardia Civil porque me dijeron unos ecologistas que habían salido una colonia de murciélagos de oreja blanca. O sea, no los maté, no sé si me hubieran llevado a la Guardia Civil o no, pero entiéndanme, era mucho más importante el kilómetro que faltaba para llevar el agua a picadas que cojan unos cuantos murciélagos de oreja blanca, que los pongan en otro sitio, modelo laboratorio, que procreen y demás, pero aquí el agua tiene que seguir. O sea, no seamos extremistas. Yo creo que tampoco se lleva a la cárcel a nadie por esto, pero yo creo que he demostrado también que estoy a favor de la vida, pues creo que hay una legislación que va a proteger efectivamente a esas personas
que no es el derecho a decidir, es que tienen una vida dentro, pero vamos, este efectivamente es otro debate en el que yo también me he pronunciado muchísimas veces y tengo una hija que se pronuncia muchísimo ahora, que tiene hasta una página web, pero más que nada porque ha tenido la valentía de, sin precedente ninguno, con 25 años, mi primera nieta es síndrome de Down y hace unos blogs maravillosos de lo que es una vida, y trabajando en Alemania, porque aquí no había trabajo, ella y su marido tienen 4 hijos, han tenido 3 después. Quiero decir que no es por poner qué ejemplo, qué heroína, pero que hay mucha gente como esta, yo porque lo vivo en casa todos los días, pero esto es, y ella está luchando porque esos niños puedan nacer, porque pensar que sí, y se cambió de médico, porque el médico decía, ¿qué van a hacer ustedes con este monstruo? ¿Y qué van a hacer? ¿Y qué van a hacer? Se cambió de médico y ahí tenemos una niña maravillosa, mi nieta mayor de 9 años. O sea que en casa vivimos eso y no tuvieron ninguna duda. Suerte que también mi yerno pensaba lo mismo. Son los padres más felices, los abuelos más felices y no se imaginan cómo la quieren sus hermanos, cómo la quieren sus primos. Y creo que es un ejemplo real. Dificultades todas, porque de pequeños que monos y qué tal, van teniendo 9 años, van teniendo tal, todos son dificultades. Hoy es el corazón, mañana son los ojos, pasados los dientes, son niños especiales, pero también dan un cariño especial. O sea que yo estoy muy a favor de dejar la libertad, pero no, además nadie va a ir a la cárcel. Nadie va a ir a la cárcel, que es lo que se está diciendo, o sea que no confundamos los temas. Pero tampoco creo que se vaya por matar lagartos, no exageremos. De veras que te agradezco la contestación y te robo la pregunta, pero me ha parecido que era... Muchos años, sí. como este señor, como esta señora, porque hemos toreado muchísimas plazas y saben que de siempre. Yo entré en política, antes de entrar en política, con José María Ruiz Gallardón padre, en un debate. Yo no estaba ni afiliada al partido ni era del partido, pero sabían que tenía un porrón de hijos, tenía entonces 6, luego tuve la 7ª, que fue la que se me murió, y fui a un debate con Tola, y he tenido debates con María Teresa Fernández de la Vega, cuando nadie sabíamos quiénes íbamos a ser después. O sea que me he pronunciado siempre. Pero no me cabe la menor duda. Y una última pregunta, que también es una pregunta muy concreta, porque lo que plantea, la voy a leer textualmente, pero si acaso la sintetizo. Esencial la formación, esencial la humanidad, pero cuando no tienes igualdad de oportunidades dentro del sistema educativo, sin contemplar que el 10% de la población con dislexia, ¿qué hacemos? La madre tiene que ser todo el apoyo escolar, ¿cómo conciliar? Esa es la clave. O sea, cuando no hay igualdad de oportunidades, cuando no hay suficientes, ahí sí que digo yo, ayudas. La verdad es que uno acaba acudiendo y te pones en contacto, y lo que decía María Ángeles antes es verdad, la solidaridad funciona. O sea, mi hija encontró cantidad de padres de todo signo y color, político, social, económico, lo que ustedes quieran, ya en el embarazo cuando supo que iba a tener una niña síndrome de Down. Y después no ha hecho más que crecer esa solidaridad. Y uno la pone en contacto con un dentista no sé qué, y el otro no sé cuántos, y hay fundaciones que te hacen la atención primaria y no te cobran y das una... O sea, hay mucha más solidaridad por la vida de las personas que lo que realmente nos creemos. Por tanto, yo creo que es compartir, poner en común lo que se decía antes. Y las tecnologías te lo permiten. Cuando haya un caso de dislexia y no puedo pagarme un logopeda de no sé cuántos, ponte una red o busca qué logopedas, vas a encontrar ayuda, a lo mejor en la vecina de abajo, que es logopeda y sabe tu necesidad y te va a echar una mano en esa situación. O sea, confiemos mucho más en la humanidad, en los españoles, confiemos mucho más. Como decía María Ángeles, y lo comparto, somos mucho más generosos de lo que nosotros nos creemos. Muchísimas gracias, Isabel. Yo creo que ya el bombardeo ha sido suficiente y te has, no sé si sobrevives, pero ya damos paso a Pedro. A Pedro, al cual titulan defensor del menor de Madrid, es decir, te hacen defensor perpetuo, así que no, acéptalo con buen talante y ya está. Te pregunto, ¿por qué no se dice a los hijos pequeños los problemas que hay en la familia? Bueno, primero lo de defensor del menor, yo creo que no ha sido positivo el que se anular esa figura, porque era un referente no solo a nivel Madrid, sino a nivel nacional y a nivel internacional. Por lo tanto, hoy hablamos menos de los menores y era una voz que tenía a los menores que ahora en este momento no tiene. Y por lo tanto, aunque haya personas como María San Pastor, que lucha por los niños con dislexia, y desde luego nos hacen las ONGs y todo este grupo de personas que os unís para solventar problemas, nos hacéis ver la realidad, porque yo he seguido y hay que ver cuántas cosas vive la persona que tiene a un niño con problema y que no somos capaces de percibirlo a la sociedad. Por lo tanto, bienvenidas sean esas voces que sustituyen también quizá al defensor del menor. Yo creo que a los hijos, antes lo decíamos, hay que hablar con ellos y no solo a ellos, escucharlos y no solo oírlos,
convivir y no solo coexistir, y sobre todo conocerlos, darnos a conocer también nosotros para ganar su confianza y que siempre seamos un referente. Y hay que contarles todo. Es verdad, ahora me voy a la cena de los psicólogos y que también hay pautas que precisamente en ese libro de instrucciones que los niños no traen debajo del brazo, que nos dicen en qué momento tienes que decirle. Pues si es un niño adoptado, pues a los 7 años es cuando parece ser la edad mejor, porque tú no puedes dejar de decirle que es un niño adoptado. Yo creo que todo hay que contárselo a los niños a su debido tiempo. Y otra pregunta que es complementaria. ¿No confundimos libertad con permisividad? Y siendo así, ¿no sería que esa permisividad de los padres buscan su propia libertad? ¿Que en esa permisividad los padres buscan su propia libertad? Fíjate, frente al optimismo de María Ángeles e Isabel, yo me encuentro que no sé si es que estoy en otro mundo, pero bueno, quiero decirte, ojalá sea así. Y no sé si procede, Juan, que los miembros del patronato seamos así un poco crudos con nosotros mismos y con la sociedad. Espero que no me expulséis del patronato después de esto. Pero yo creo que, por ejemplo, cuando tú dices poco a poco vamos, pero ¿cómo poco a poco? Si vamos muchos años, por ejemplo, en esta democracia, y la mujer no se va abriendo camino para nada en este sentido. Muy poco, Isabel, muy poco. No sé si las directivas lo tenéis, pero yo hablo con muchas estructuras de mujeres que están pasándolo mal, y además con un agravio, podríamos decir, intelectual o psicológico, que cuando además de tener todas las obligaciones dentro y fuera de casa, trabajar dentro y fuera de casa, encima la familia fracasa, tienen, al igual que los niños que siempre tienen el sentido de la responsabilidad de lo que pasa en la familia, que se creen que ellos son los culpables, pues la mujer encima en las encuestas sale que se siente culpable de lo que está pasando en la casa, a pesar de estar llevando a cabo todas las tareas. Yo, cuando algunas veces se dice que nuestra democracia es reciente, pero caramba, qué rápido hemos aprendido lo que no debíamos aprender, y qué poquito en una democracia extraordinaria y fabulosa, qué poco hemos aprendido lo bueno. No sé, el que la sociedad es una sociedad que no necesita mejorar. Isabel, yo de verdad, un día Bueno. No, pero se ha dicho que, hombre, que somos una sociedad de personas. Se admiten protestas. De personas en positivo, que vamos avanzando, que hay valores. No lo sé, chicos. Yo insisto que pertenezco a 100 entre asociaciones, fundaciones, ONGs, y me creo un escuchante, podríamos decir, de muchos colectivos, y además colectivos de todo tipo de colores, de todo tipo de necesidades, y como no seamos capaces de mandar el mensaje de que tenemos que todos participar, que el reciclaje, la salida de esta crisis emocional, esta crisis de valores, si no participamos todos, si no logramos que nadie se sienta excluido, esto no salimos adelante, y que la situación, en vez de mejorar, lo de Toynbee, Ferguson, esto va decreciendo y está degenerándose continuamente. No sé que no coincidimos, pero lo siento, te lo digo así con el cariño que sabes que nos tenemos de hacer. Es posible que hagamos una ronda final de discrepancias. Vale. Entonces, también siempre acudimos a lo políticamente correcto. Aquí estaba hasta ahora el ministro del Partido Socialista y buen amigo Julián García Vargas. No somos capaces de decir lo que pensamos. Tú lo has dicho, ya lo has dicho, vosotras dos lo habéis dicho, porque estáis fuera del foro, de a lo mejor más cotidiano, de los medios de comunicación, de la política. Siempre tenemos que ir a lo que es políticamente correcto. Por ejemplo, eso mismo. Nosotros, ahora en la encuesta se decía que está mejor la familia. Ahora, que evidentemente hemos avanzado con los niños. Fijaos que partimos de cuando para defender a los niños había que utilizar las leyes de protección a los animales, porque no había protección de los niños. Estamos mucho mejor, claro que sí. Los objetivos del milenio que observaremos en el año 15 nos van a decir que hemos mejorado a nivel mundial. Pero aún así, cuando se dice es que somos más libres, es que tenemos más relación, tenemos más convivencia. Contaría un chiste, pero tú no me vas a dejar contar lo de Gila, porque como no me lo dejas, no lo cuento. Pero sí que os digo una cosa, que muchas veces, lo que dice esta persona que nos ha mandado la pregunta, confundimos, podríamos decir, hemos pasado del autoritarismo de nuestros padres a la permisividad actual. Nosotros somos una generación que nunca hemos mandado. Siempre nos han mandado nuestros padres, luego nos han mandado nuestros hijos. Y sinceramente la educación que nosotros recibimos, es verdad que en aquel entonces la sociedad ayudaba a educar, y hoy precisamente la sociedad no ayuda a educar, los medios de comunicación, las propias tecnologías de la información que ha sido aquí citado, esa brecha digital que estamos padeciendo. Vamos, hoy he visto a 2 o 3 personas que con los nuevos de estos papelitos, ¿cómo se llama? Para poner el permiso, a ver quién lo dice más rápido, lo de la hora, sí, bueno, pues eso, pues han puesto los nuevos aparatos, y si vierais qué cola había, porque la gente no se entera con esto nuevo, con lo cual la brecha
Sí, claro, pero el que sabe mover el teléfono, Isabel. Por eso te digo que tenemos que intentar superar muchas brechas que en este momento nos están dejando avanzar. Y por lo tanto, voy a la pregunta, porque si no le va a dar algo a mi buen amigo y catedrático de psiquiatría. Sí, yo creo que hemos pasado del autoritarismo a la permisividad. Lo uno era muy malo y lo otro no es bueno, ni mucho menos. Que aquí todos seamos iguales, que todos seamos amigos, que no, eso no ayuda a la educación. Gracias, Pedro. Y sobre todo gracias por preservarme un poquito. Sí, hombre. Nieves, es tu turno. Hay algunas preguntas. ¿Qué se está haciendo? ¿Se está haciendo algo desde Aroe, es que no lo siento, pero a veces, créanme que descifrar la letra me cuesta un poquito de trabajo. Sí, pero soy un médico que, aunque esté mal el presumirlo, escribo muy bien. Y entonces mi letra se entiende perfectamente. Para intentar que horarios de los colegios y laborales estén más equiparados. Sí. De hecho, como les he comentado que tenía ahí el tema del Congreso, hay un premio para los niños, se habla con todas las asociaciones y de profesores, hay un premio que se llama ¿Cuánto tiempo tienes para mí?, que los niños preguntan a los padres y se da pues al más creativo, ¿no? Y a los niños de la ESO. Se está pidiendo que el horario sea también pues racional. O sea, yo no sé si el horario racional es de 8 a 3 o de 8 a 4, pero sí que sea equiparable. Y desde luego lo que sí estamos pidiendo es el tema de los deberes. O sea, el tema de los deberes que, que yo creo que no tiene ningún sentido y que de hecho tampoco nos hacen el que luego nuestros niños vayan bien. Yo antes le preguntaba si le decías algo a Isabel de la familia, que me he quedado con ganas de decir. El problema de meterte en las familias es que ahí no valen las leyes. O sea, tú tienes una ley en la que el padre puede pedir un permiso de paternidad o el padre puede pedir una excedencia, que dicho sea de paso normalmente no la pide, o una reducción de jornada, que tampoco la pide normalmente. El problema es cambiar paradigmas y cambiar comportamientos en las familias. O sea, porque efectivamente las madres y los padres, normalmente las madres educan como te han educado. A nosotras más, nos ha tocado la generación pues de padres. Yo, mi madre no trabajaba fuera y los tengo a los dos, mayores, gracias a Dios, y de hijas que ya tienen un planteamiento totalmente distinto de vida. Pero claro, a mí me han educado, yo soy la mayor de 5 hermanos, en libertad, pero siempre las chicas de una manera y los chicos de otra. Todos hemos estudiado o sea, te quiero decir, en las familias es muy complicado entrar. Yo esta mañana en la rueda de prensa ponía el ejemplo del tabaco. En España está prohibido fumar delante de los niños en los sitios públicos. ¿Quién prohíbe fumar en la casa delante de los niños? Cuando los padres son fumadores y están fumando delante de los niños, ¿qué ley hay que pueda prohibir a que un padre no fume en su casa o no fume en su coche? Es que es muy complicado. O sea, se necesita un cambio de mentalidad y por eso es tan bueno, que haya, yo desde los primeros foros que veo de conciliación, que hay un gran número de caballeros, porque normalmente, efectivamente, cuando se habla de estos temas, solo hay mujeres y todas decimos, efectivamente, trabajamos dentro o fuera, tenemos padres, tenemos hijos y todas nos decimos, es verdad, qué mal, pero vamos a convencer a los demás para que entre todos podamos cambiar lo que hay que cambiar. Dos preguntas más, vamos a ver si vamos, porque recuerden ustedes que tengo las dos generales que no quiero privarme de hacerlas para que puedan contestarlas todas. También para ti, Nieves. Esta pregunta es muy concreta. Te preguntan qué ayudas se podrían dar a las personas con discapacidad para que puedan conciliar la vida laboral y la vida personal. A las personas con discapacidad. Pues en el tema de las ayudas, yo es que vuelvo a lo que comentaban María Ángeles y Isabel. Habría que dar más ayudas. El problema es que cada vez la gente vive más, cada vez queremos pagar menos impuestos o por lo menos racionalizarlos y no hay dinero. Entonces, desde luego, habría que tratar de manera desigual a las personas desiguales, no tengo ninguna duda. Ahora, ¿todo tendría que partir del Estado? Pues yo creo que no. Una parte del Estado, otra parte de las empresas y otra parte también de la sociedad. Que pues que entre todos efectivamente tendremos que echar una mano. Yo creo
que ante la crisis imaginación, por ejemplo, los niños disléxicos, que por supuesto no son discapaces, pero son niños con necesidades educativas especiales, el poder hacer, por ejemplo, prolongar 10 minutos, un cuarto de hora, 20 minutos más, que sería lo ideal, porque ellos tienen dificultad para hacer un examen, prolongarlo 20 minutos no cuesta nada, es adaptar, de humanizar nuestra sociedad y ver que esas necesidades de personas que tienen podríamos decir, una necesidad de apoyo especial, la podemos conseguir en muchísimas ocasiones sin ninguna aportación económica. La última para ti, Nieves. Hace referencia a horarios, destinos laborales geográficamente muy distintos, impiden la conciliación familiar. ¿Cómo se puede resolver esta situación que obliga a las parejas a viajar constantemente para estar unidas? Jueces, fiscales, funcionarios en general pueden estar en este problema. También habla, en definitiva, hay medidas de conciliación, la traduciría así, hay medidas de conciliación para aquellos casos donde el destino laboral no es conjunto en la pareja o está en ciudades diferentes. El problema de la conciliación es que no vale para todos, ni vale para las empresas, depende de las edades. Ahí yo creo que el tema está en priorizar. O sea, normalmente cuando a alguien le dan un destino, uno de los dos tiene que renunciar, que no sea siempre la mujer la que renuncia cuando al hombre le dan un destino en otro país. Ahora, es verdad que mantener la carrera profesional de los dos, cuando los dos tienen una carrera muy demandante y a uno le mandan a China y a otro le mandan a Alemania, pues hombre, ahí uno de los dos, desde luego, tiene que decir, pues venga, yo estoy una temporada contigo, y además eso sí que las empresas, yo no sé la parte pública, pero las empresas sí tienen ayudas para cuando el marido o la mujer renuncia y pide una excedencia en su empresa. Todo el tema de expatriados está muy desarrollado y a ti te dan, pues bueno, pues ayudas, un sueldo para que tú puedas ejercer alguna actividad, aunque no sea la que tú tienes. Pero es muy complicado, desde luego. María, una pregunta para ti muy concreta. ¿Es posible que sea más fácil disolver un matrimonio que resolver un contrato de servicio con un teléfono móvil? Bueno, antes de contestar a esta pregunta, quería hacer hincapié en un tema que le han preguntado, si me permites, a Nieves, en relación, porque es un tema que yo creo que es muy importante, que es el tema de la discapacidad. Porque, claro, el tema es que efectivamente hay pocos recursos económicos y el Estado no puede venir a ayuda de todas las necesidades de los ciudadanos, pero en el tema de la discapacidad, por eso lo decía, hay una convención que tenemos que cumplir, y la reforma no tiene necesariamente que pasar por recursos económicos, sino porque los instrumentos legales sean de más calidad. Me explico. Quizá habría que suprimir, y eso es lo que nos están demandando, las figuras de la tutela, de la estima de la incapacitación. El otro día estábamos hablando de ello, que obliga a pasar por un procedimiento judicial, y establecer mecanismos, digamos, de apoyo de las personas con discapacidad que no necesariamente suponen recursos económicos. Darles más autonomía a una persona con discapacidad, por supuesto, decir, no hay que darle un tratamiento, digamos, excesivo en la, digamos, disposición de sus bienes, por ejemplo. Y se me ocurren dos ideas, dos temas que se han planteado recientemente, reformas que yo creo que han sido loables. La creación de un patrimonio protegido de las personas con discapacidad. Bueno, pues que los propios padres, las personas que les cuidan, constituyan un patrimonio para el futuro. La idea de que cuando fallecen los padres, el hijo con discapacidad tenga derecho, pues, a una habitación, a lo que se llama un derecho legítimo, a un derecho de habitación en la propia casa. Es decir, medidas de apoyo que no necesariamente pasan por recursos económicos del Estado, sino por recursos de la propia familia, o sencillamente de un tratamiento más benévolo para las personas con discapacidad. Teniendo en cuenta que el colectivo de personas con discapacidad es muy elevado, es un porcentaje muy elevado, el cambiar, reformar la incapacitación, que, insisto, fue una reforma hecha por civilistas de primera, pero que hay que cambiar, ayudaría al tema de la discapacidad. Y en cuanto al tema del si es posible, bueno, el legislador, hay que tener... Creo que es una pregunta irónica. No, pero bueno, yo ahí precisamente la posición, en este caso del legislador, no la comparto demasiado, por la sencilla razón de que considero, con independencia de planteamientos políticos, que el matrimonio es un estado civil y los estados civiles no se pueden cambiar como se cambia uno de chaqueta. Es decir, hay ciertas categorías jurídicas que hay que respetar. Entonces, el poder pedir el divorcio transcurridos 3 meses después del matrimonio me parece excesivo. Es decir, desde el punto de vista incluso jurídico, desde el punto de vista de técnica legislativa, y
con independencia de que por razones políticas, etcétera, se haya arbitrado esa medida, me parece que contradice la idea de lo que es el Estado civil, y dentro de esos Estados civiles está el matrimonio. Entonces, resolver un matrimonio, no sé si de una manera tan fácil como resolver un contrato de un teléfono móvil, pero sí es verdad que se puede pedir la separación o el divorcio directamente una vez pasados 3 meses desde haber contraído matrimonio sin alegar causa alguna, aunque ya antes se podía pedir una separación o un divorcio invocando la falta de afectio maritalis. No sé, sobre ese tema habría mucho que hablar. Son temas jurídicos que... Queda apuntado. Las 2 últimas preguntas que están dirigidas a los 5 ponentes. Hay una que dice, se habla siempre de conciliación por parte de la mujer. Ellas lo intentan, pero ¿y los hombres? ¿Cómo concienciarlos de que son claves para conseguirlo? La pregunta está en cómo concienciarlos, porque lo otro ya se ha tratado aquí más. ¿Respuestas? Sí. No, lo de esto. Muy rápido. Esto es una negociación, entonces para que a un hombre le interese llegar a su casa, hacer los deberes, bañar a los niños, bueno, pues se tiene que empapar desde el primer momento de lo que se está perdiendo. Ha habido mucha gente que no se ha dado cuenta de que los niños no han tenido 15 años. Entonces, o sea, ¿yo me voy a encargar ahora de las cosas que te has encargado tú así por las buenas? No. O sea, yo creo que es mucha mentalización y, bueno, y ver lo que te pierdes realmente. O sea, no hay el vínculo madre-hijo desde el primer momento que sabes que estás embarazada, con el padre no lo hay. Entonces, eso hay que adquirirlo poco a poco. Efectivamente, ese es un tema bastante más complejo, interesantísimo, pero bastante más complejo. Probablemente haya que celebrar un foro específico sobre la diferencia vincular que se establece entre el hombre como padre y la mujer como madre. Sí, no. Hay una persona que conocemos, Ignacio Buqueras y todos, que dice que la mujer ha salido de la casa pero el hombre no entró en ella. Yo cuando veo, por ejemplo, que en muchas separaciones... Ese chiste sí te lo permito. Es que es muy breve, ha sido muy breve. En las separaciones hay muchos padres que ni siquiera piden la custodia de los niños. O sea, y los padres procuramos, vamos a ver, buscarnos algún tipo de eso, justificamos que es de convivencia con las personas tomando una cerveza para llegar con los niños bañados y los niños ya acostados. Lamentablemente, el saber hacer a los padres, si de forma espontánea no nos damos cuenta de la riqueza que son nuestros hijos y del necesario compromiso de percibir los 2 roles de padre y de madre, poco vamos a poder hacer. Yo creo que empieza como la violencia de género, por educación, pero la educación empieza, como decíamos esta mañana, desde la programación fetal, desde los 9 meses de embarazo, y antes también se decía que preparando y condicionando desde la propia familia, lo que tú hacías con tus hijos. ¿Cuántas veces sigue pasando eso? A ver, las niñas, recoger la comida. Si es que tenemos que hacerlo desde luego todos y empezando cuanto antes, porque llevamos muchos años de retraso. Evidentemente está claro que el panel puede ofrecerles un buen diagnóstico de la situación respecto a esta pregunta, pero probablemente, desgraciadamente, no podemos ofrecer una gran respuesta, y además estamos en la hora. La última pregunta, que la hace un extranjero casado con una española. Es una pregunta también que es importante. Dice, ¿creen que la Iglesia ha tenido una influencia sobre la conciliación y el desarrollo profesional de las mujeres? Y como parece que los jóvenes hoy están perdiendo confianza en la Iglesia, esta situación cambiará a corto plazo. Como estamos ya en el final, intervenciones puntuales. ¿Quién quiere intervenir? Con el Papa Francisco, sí. Ya está. ¿Alguna intervención? Creo que no tiene mucho que ver el papel de la Iglesia con la conciliación. La Iglesia va con la sociedad, o sea, y efectivamente lo estamos viendo con el nuevo Papa. O sea que, pues bueno, o sea, lo único que hace es corroborar lo que ocurre en la sociedad. O sea, no creo que... Ha dicho que es extranjero, a lo mejor ha vivido en el extranjero, donde sea, siempre, no estábamos en la Unión Europea, y entonces las imágenes que le han quedado ahí, lo que le han contado, era pues cuando Franco nombraba a los obispos o cuando había las procesiones, salía bajo palio, y entonces, pues claro, las mujeres no estaban ni en las sacristías, ¿no? Yo la verdad creo que no tiene la más mínima relación una cosa con la otra, y que tampoco la Iglesia te obliga, ni ahora ni antaño te obligaba a nada. Quiero decir, hemos sido mucho más libres los españoles de los que la propia historia
quizá está empezando a contar. Yo desde luego de eso, y soy de la generación tuya, digo que a lo mejor extraterrestre. Yo tenía unos padres que para nada nunca discriminaron entre hijas e hijos. Y yo salí a estudiar afuera y mis hermanos salieron, o sea, casi salimos más las chicas porque íbamos de au pair y que había que trabajar. Y los chicos o les pagabas un colegio o a lo mejor no iban. Pero la realidad es que igualdad de oportunidades siempre. Y éramos católicos, quiero decir, pero a mí nunca me he sentido coaccionada para nada, para no trabajar porque la Iglesia dijera o porque mi madre que iba a misa dijera que la Iglesia decía. Creo que es una manera de buscar una situación de la historia de España, pues como cuando yo me acuerdo, porque hacíamos intercambios, traía muchos franceses, muchos ingleses a casa hace 40 años, y más de 40 años, estaba soltera, y me acuerdo que me desesperaba porque lo que intentaban sacar era siempre el burro con no sé qué. En aquella época a lo mejor había muchos burros todavía, hasta por Santander, que yo soy de Santander, pero cuando pasan los años y sigues viendo que están buscando ahí, por no hablar de que España es un país tan desarrollado más que muchísimos europeos, pues me duele España. Me duele España. Entonces creo que su mujer española le cuente la verdad de lo que estamos viviendo hoy en día. A lo mejor es él que no quiere dejarla trabajar. María Ángeles, con esto terminamos. Bueno, pues María Ángeles, y tú terminas. María. Yo creo que Isabel Tocino ha hecho una cosa muy bien hecha, casi de cierre, centrándose en la apertura que vivió la sociedad española. Me acuerdo de Tarancón al paredón. O sea, ha habido dentro de la Iglesia española sensibilidades muy distintas, posiciones muy diferentes. Francisco es muy distinto de otros papas, evidentemente. La Iglesia no es lo mismo aquí que en otros sitios. La gente probablemente más igualitaria que yo he conocido viajando por países de por ahí fuera, en los suburbios, eran gente de la Iglesia española, que estaban donde no estaba nadie, dando más el callo que nadie y más iguales que nadie, mujeres mandando todo lo que se quiera, las abadesas, algunas abadesas, las de las huelgas, por ejemplo, han mandado muchísimo. Ahora, si nuestro asistente de hoy quiere no una respuesta de breve y que tenemos además que quedar lo mejor bien posible, ¿no? Yo le recomendaría que fuese a los libros de historia y en ese caso yo creo que la respuesta que iba a encontrar es que sí. Yo soy una forofa de un maravilloso literato que es Fray Luis de León, y Fray Luis de León, el libro La perfecta casada, a mí me lo han regalado cuando me he casado todavía, y eso que es un libro pues de hace 500 años. Y los ha habido muchísimo peores. Fray Luis estuvo en la cárcel porque era demasiado avanzado y Fray Luis decía que las puertas de tu casa estén siempre cerradas y no permitas que venga ninguna mujer, porque que tu mujer hable con otras mujeres solo será motivo de problemas, que no sea ventanera, que no sea visitadora, que si el marido la pega, que aguante, que si el marido es como la sierpe, que se abrace a él, que no se levante. Fray Luis de León es uno de los mejores poetas de la lengua española y además para su siglo, a pesar de lo que estoy contando, fue un avanzado. Pero mi respuesta a este asistente extranjero sería: váyase a los libros de la historia y si es que me quiere hacer caso, diga el pasado, pues es el pasado y el futuro no está escrito en ningún sitio y yo creo que de la Iglesia se pueden esperar respuestas distintas de las que dio en el pasado. Tú terminas, brevísimamente. Muy breve. Muy breve, yo quería hacer hincapié respecto al tema de la Iglesia en dos cuestiones nada más, pero sin entrar en el tema de fondo. La educación que ha proporcionado la Iglesia a muchas generaciones de españoles. Yo estudié en un colegio de monjas y uno de los temas, con independencia de otros planteamientos que están saliendo en los últimos tiempos, es el bajo nivel científico, el bajo nivel de calificaciones de los estudiantes y la situación por ejemplo, en mi caso, yo me refiero a este mundo que conozco un poco mejor, de las universidades españolas. Y la Iglesia, la verdad es que en ese sentido lo ha cuidado mucho la educación. Yo tengo que decir que yo creo que el nivel científico era bastante bueno, por independencia yo estudié en carmelitas, otros en jesuitas, y ahí, desde mi punto de vista, mi admiración en ese apartado. Y luego, enlazando con lo que ha dicho Pedro, la Iglesia siempre va a veces por delante, y en este sentido yo creo que este Papa es el que nos puede dar algunas pautas. Mientras se hable de bondad, de generosidad, de solidaridad, que es de lo que habla el Papa Francisco, yo estoy completamente de acuerdo, con independencia de connotaciones políticas. Bondad, solidaridad, libertad, y son valores universales y que creo que son defendibles. Señores, no quiero que cerremos este foro con la sensación de que acabamos de hacer una especie de excursión en la
en la teología comparada ni en la moral, digamos, cristiana. Así que, pero creo que han oído ustedes una suficiente variedad y tonalidad de preguntas y han escuchado pues respuestas, todas ellas inteligentes y muy certeras. Muchísimas gracias y buenas tardes. Se levanta la sesión.